Queridos hermanos, muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder congregarnos de manera virtual a través de este medio de comunicación. Bendecimos el santo nombre de Dios por su infinita misericordia de poder utilizar estos medios para la propagación de la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Mientras que muchos utilizan estos medios para el mal, Dios en su gracia nos ha permitido a nosotros utilizar este medio para el bien, para proclamar el nombre de Dios, su santa palabra. Así que deseamos de todo corazón, amados hermanos, que Dios sea hoy hablando a sus corazones. Bienvenidos todos los que ya estén conectados. Damos las gracias a Dios por sus vidas y nos gozamos del poder estar en estos momentos dispuestos para estudiar el mensaje de la santa palabra de Dios esta noche. Mis hermanos, no se olviden de reportar su conexión, de darle like, de compartir el link con sus amigos. Quizás lo escuchen y Dios toque los corazones de uno de sus amigos, de un conocido. Confiemos en Dios, volvámonos propagadores de la palabra de Dios, compartiendo a uno y a otro el mensaje de Dios. Así que hermanos, bienvenidos, y mientras se conectan los demás hermanos, entonces vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor esta noche, para que sea Él en su infinita gracia permitiéndonos tener un tiempo de gran bendición esta noche con todos ustedes. Oremos al Señor. Incline su rostro si ya está conectado y de manera reverente elevemos nuestro corazón a Dios. Amadísimo Señor y Padre nuestro, tú que habitas en luz inaccesible, tú que gobiernas el mundo entero, que nada escapa de tu poder, a ti venimos esta noche con reverencia, plenamente conscientes de nuestra insignificancia, también de nuestra imperfección moral, de nuestra incapacidad delante de ti, porque solo tú eres suficiente y lo que somos lo somos por tu gracia, mi Señor. A ti venimos en ese sentir, Señor, sabiendo que tú eres santo, 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 para darte gracias esta noche por el infinito y maravilloso amor que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, por darnos el privilegio, Padre Santo, de pertenecer a tu familia, de habernos hecho tus hijos, de habernos adoptado en la familia celestial sin que nosotros mereciéramos nada de ti. Gracias, Señor, muchas gracias por este regalo inmerecido de tu salvación, esos privilegios espirituales y celestiales que tú nos has regalado, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos y amigos conocidos que en estos momentos se conectan o que ya están conectados, Señor, a través de este medio. Bendícelos, háblales a su corazón y guíales, Señor, en la luz de tu verdad para que cada día te conozcan más y puedan amarte y servirte, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. A ti venimos, ante ti nos postramos, ante ti, Señor, derramamos nuestra vida, pues solo tu Padre Santo eres digno de adoración y de honra. Dispón nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir la enseñanza. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y guíame por el poder de tu Santo Espíritu, para enseñar lo que es recto y justo delante de ti a mis hermanos, mi Señor. Afirma nuestra fe, quita toda incredulidad, Señor, y abre los ojos del entendimiento para que podamos ver y comprender cada día más tu verdad, mi Señor. Te alabo y coloco este tiempo en tus manos y te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia, y dejo este tiempo en tus manos, bendito Señor,
para que seas tú glorificándote en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que, mis hermanos, estamos aquí nuevamente con el propósito hoy domingo, perdón, hoy miércoles, me equivoqué de día, hoy miércoles, con el propósito entonces de estudiar la palabra. Damos la bienvenida al hermano Jaime Díaz, al hermano Jason Ortiz, quien también nos está conectado, está viéndonos en estos momentos, al hermano Javier Saavedra desde Acacías, con su familia, con su esposa. Bienvenidos, amados hermanos. Bienvenido también el hermano Alexander Ruiz desde Acacías, también bienvenidos, familias que queremos y tenemos en nuestro corazón, deseando que Dios hable a sus vidas esta noche. Damos la bienvenida también al hermano Alfredo Rincón, bienvenido hermano, con su esposa, con su hija, Dios los bendiga, les hable también a su conciencia, a su corazón esta noche. Saludamos al hermano Nelson Betancourt, también que se conecta en estos momentos, Dios lo bendiga a usted, a su esposa, a sus hijos. Hermana Ana Daisy Vargas también está conectada con nosotros, Dios la bendiga, hermana Ana Daisy. Carolina Patiño, bienvenida también. Carmenza Gómez, bienvenida, Dios los bendiga y les hable su corazón. Juan Diego Guzmán también está conectado. Nos alegramos que estén conectados todos estos hermanos y todos los que estén por allí conectados. Una cordial bienvenida. No los nombro a todos porque nos llevaría mucho tiempo. Solamente les pido que reporten su conexión, que compartan el link con sus conocidos y vamos entonces a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Después de dar esta bienvenida a todos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Salmos y estamos meditando en el Salmo 18. Seguimos hoy con el estudio de este bendito y maravilloso Salmo. Y nos corresponde meditar el día de hoy en los versículos 16 al 30. Así que les invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 16 al 30 ahorita, los cuales vamos a estudiar. Recordemos, amados hermanos, que este salmo es un salmo muy largo. Es el salmo número 3 de los más largos. El tercer salmo más largo del Salterio, tiene 50 versículos y para su estudio yo lo dividí en 7 partes, de las cuales ya hemos visto las primeras 3 partes y cada sección le puse un título que nos indica la idea principal o el hilo conductor de cada sección. Así que cada título que tiene cada sección es como la idea principal o el hilo conductor que tiene esa porción del Salmo. Vimos en los versículos 1 y 2 una alabanza de confianza y victoria en Dios. Vimos en los versículos 3 al 6 un clamor de fe en medio de la crisis. Y vimos en los versículos 7 al 15, que fue la enseñanza pasada, una descripción de las intervenciones divinas, una descripción de las intervenciones divinas, versículos 7 al 15. El día de hoy consideraremos los versículos 16 al 30, como ya les dije, que corresponden a la parte 4 y la parte 5 del Salmo 18. Hoy vamos a ver si nos alcanza el tiempo, Dios quiera que sí, la parte 4 y la parte 5 del Salmo 18. El título de estas dos partes es el siguiente, versículos 16 al 19, una descripción de liberación y salvación, versículos 20 al 30, confesiones de justicia y fidelidad. Así que vamos a meditar en esas dos partes del Salmo, una descripción de liberación y salvación, versículos 16 al 19, y confesiones de justicia y fidelidad, versículos 20 al 30. Entonces, veamos los versículos 16 al 19. Una descripción de liberación y salvación. Dice así la palabra de Dios. Versos 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó
me sacó de muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En la enseñanza pasada vimos cómo David hizo mención a las intervenciones divinas de Dios en el mundo a través de fenómenos meteorológicos y geológicos de la naturaleza, como temblores, como rayos, como que se estremecía la tierra, para mostrar su poder e indignación contra los hombres pecadores. Y en este pasaje que hemos leído el día de hoy, de la cuarta sección, y en el cual vamos a estudiar en primer lugar, vemos cómo David menciona al menos 6 acciones salvadoras de Dios a su favor para librarlo de sus poderosos enemigos. Noten esas 6 acciones salvadoras de Dios. Dice en el verso 16, envió, me tomó, me sacó. Verso 17 dice, me libró. Verso 19 dice, me sacó y me libró. 6 acciones salvadoras de Dios que Dios hizo para librar a David de sus poderosos enemigos. Envió desde lo alto, dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David escribe a sus enemigos como torrentes de aguas muy poderosas que lo estaban ahogando. Se describe como si él estuviera a punto de morir ahogado por el asedio de sus enemigos, y Dios misericordiosamente intervino, vino de arriba y lo tomó para librarlo de la muerte. Esa es la escena que nos muestra el salmista, como cuando un salvavidas rescata a alguien que está a punto de morir ahogado, que llega y lo toma de arriba y lo saca de las aguas para que no perezca ahogado. En el verso 17, David dice que sus enemigos eran más poderosos que él y que lo aborrecían. Esto indica que estaba en una situación muy delicada y muy peligrosa. Y en el verso 18, David dice que lo asaltaron en el día de su quebranto. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Es decir, que para colmo de males, lo atacaron en momentos personales difíciles que él estaba pasando. Algo así como se dice coloquialmente en nuestro lenguaje popular, al caído caerle. Así le pasó a David. Noten nuevamente lo que dice el versículo 16 y 17. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Es decir, que para colmo de males, lo atacaron en el día de un quebranto y de una situación personal difícil que él estaba viviendo. Como les dije ahorita, al caído caerle. Así le aconteció a David en esos momentos. Pero él dice que Jehová en su amor se agradó de David y fue su ayuda y lo libró de ellos. Lo sacó a un lugar espacioso, es decir, a un lugar seguro. En otras palabras, lo libró de sus enemigos poderosos. Así que podemos ver en este pasaje el maravilloso amor protector de Dios en favor de David al rescatarlo y librarlo de sus poderosos enemigos. Por eso él dice en el verso 6 de este mismo salmo,
las siguientes palabras. Él ya había dicho eso. Salmo 18, verso 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Amados hermanos, el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro. En consecuencia, al igual que él salvó y ayudó a David en tiempos de peligro y gran dificultad, estemos seguros que él también en su amor y en su gracia nos ayudará y nos librará en momentos de dificultad si confiamos y clamamos a él de corazón, como lo hizo David, amados hermanos. Confiemos en Dios en todo momento. No pierda la fe en los momentos de dificultad. Clame a Dios, pida de él su ayuda, porque el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro. Y así como él oyó a David, lo ayudó y lo sacó a un lugar espacioso, librándolo de sus enemigos, él también nos puede ayudar y nos puede librar de las situaciones difíciles que estemos viviendo. Qué gran alegría, qué gran esperanza es saber esto que la palabra de Dios nos revela. Y esto nos lleva a la quinta parte del Salmo 18. Confesiones de justicia y fidelidad. Confesiones de justicia y fidelidad. Leamos los versículos 20 al 30. Versículos 20 al 30 del Salmo 18. Dice así, lea conmigo, querido hermano, tenga su Biblia abierta y verá, conéctese conmigo, con el Espíritu Santo también, y usted entenderá la palabra de Dios. Dice el Salmo 18, 20 al 30. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén y amén. Al mirar, hermanos, los versículos 20 al 24, podemos pensar que David se jactaba de su piedad y proceder como hombre íntegro delante de Dios, pero realmente no es así. Lo que David quiso decir de sí mismo fue mostrar que las luchas, las pruebas y las persecuciones en su contra de parte de sus enemigos no venían a su vida porque él hubiera actuado en contra de la voluntad de Dios, sino más bien era una reacción en su contra porque habían él entrado en batalla contra las fuerzas enemigas de Dios y de su pueblo. Aunque David no era perfecto y sabemos que cometió muchos pecados, especialmente en su pecado con Betsabé, aún así dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía todo lo que el Señor quería.
Esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículos 21 al 22. Allí encontramos este testimonio de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13, 21 al 22. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Entonces vemos aquí que aunque David no era perfecto, y sabemos que cometió muchos pecados, muchas faltas, aún así Dios consideraba a David un hombre conforme a su corazón. Y la razón de esto es porque David, dice el texto, haría todo lo que Dios quiere, o hacía todo lo que Dios quería, iba en conformidad con los propósitos y la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando fue confrontado por el profeta Natán con su pecado, él se arrepintió de corazón, encaminó sus pasos y fue limpiado y perdonado de su maldad, y volvió a experimentar el gozo de su salvación. David fue un hombre fiel a Dios e íntegro en muchas cosas como rey y como persona. Durante su larga temporada de aflicción y persecución bajo el reinado de Saúl, David fue desafiado a responder de manera injusta y vengativa contra el rey Saúl, pero no lo hizo. Tuvo muchas oportunidades de atacar a Saúl y matarlo en defensa propia y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de quedarse como rey habiendo sido ya ungido. Sin embargo, David dijo que no levantaría la mano contra el ungido de Jehová. En consecuencia, las palabras de este salmo revelan que David sabía que en alguna medida Dios en su gracia lo había premiado por su proceder al protegerlo de sus enemigos. Leamos los versículos 20 y 21 y vamos analizándolos poco a poco, queridos hermanos. ¿Qué dice el versículo 20 y 21 del Salmo 18? Dice, por boca de David: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. Amén. Vemos aquí en estos versículos una confesión de justicia y fidelidad de parte de David. Por supuesto, esta no es una afirmación de perfección moral de parte de David, porque como ya lo dije antes, él cometió muchos pecados. Sin embargo, a pesar de todo, David mantuvo en su vida un hilo conductor de integridad, de fidelidad, confianza y compromiso hacia Dios. David fue corregible, se arrepintió genuinamente de sus pecados cuando fue confrontado, nunca se apartó impíamente de Jehová, procuró guardar sus caminos y lo más importante, dependió de Dios y no falló en una de las pruebas más grandes que tuvo. Sus manos estuvieron limpias porque no cedió a la tentación de ganar el trono matando o socavando a Saúl, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo muchísimas veces. Uno puede objetar, sin embargo, David no se guardó de su maldad y algunos años después de esto pecó con Betsabé y pecó gravemente contra Urías. Eso es cierto, queridos hermanos, y David fue muy disciplinado a raíz de ese pecado. Sin embargo, nunca escuchamos de él pecando de manera similar después del arrepentimiento de esa terrible maldad que él cometió. Sin embargo, hay un sentido real en el que después de su arrepentimiento, David se guardó de su maldad, como escribió en cierta ocasión Benjamin Franklin.
Me gustaron estas palabras que encontré que Benjamin Franklin escribió acerca de David. Dice, muchos príncipes pecan como David, pero pocos se arrepienten como David. Y eso es verdad. Muchos príncipes pecan como David, pero muy pocos se arrepienten como se arrepintió David. Ahora pasemos a los versículos 22 al 24 de nuestro Salmo. Salmo 18, 22 al 24 dice, después, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Vemos en estos tres versos del versículo 22, 23 y 24, cuatro virtudes de fidelidad que confiesa David y que también deben estar presentes esas virtudes en nuestras vidas para no vivir apartados de Dios impíamente. ¿Cuáles son esas cuatro virtudes que David menciona, que confiesa aquí? En primer lugar, dice que mantuvo presente los juicios de Dios. Noten lo que dice el versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Entonces, David en primer lugar mantuvo presente los juicios de Dios. Eso significa que los recordaba. Recordaba que los juicios de Dios, él los había ejecutado antiguamente y que había castigado fielmente a los transgresores en otro tiempo. En consecuencia, David recordaba los juicios del pasado del Señor, cómo Dios había juzgado a los egipcios, cómo Dios había traído el diluvio, cómo Dios había castigado a los de la Torre de Babel y a los de Sodoma y Gomorra. David mantuvo presente los juicios de Dios, nunca se olvidó de ellos y eso sirvió para guiar su vida. En segundo lugar, David dice que no se apartó de sus estatutos. Esto significa que los cumpliera, esto no significa, que los cumpliera perfectamente, sino que siempre fueron su norma de conducta. Cuando él dice que no se apartó de los estatutos de Dios, está hablando de sus mandamientos. Y cuando él dice que no se apartó de los estatutos de Dios, no significa que él cumplió perfectamente la ley de Dios. Lo que está diciendo David es que siempre fueron su norma de conducta. Miren lo que dice el versículo 22, parte 2, dice, y no me he apartado de sus estatutos. Entonces, David mantuvo presentes los juicios de Dios y número 2, no se apartó de los estatutos del Señor. Y número 3, David dice que fue recto para con Dios. El versículo 23, parte 1 dice, fui recto para con él. Así que en tercer lugar, David dice que fue recto para con Dios. Eso indica que procuró actuar de manera transparente y sin hipocresía delante de Dios. En otras palabras, no fue un religioso hipócrita. Él siempre fue transparente. Cuando lo confrontaron con su pecado, se arrepintió y se humilló delante de Dios. Reconoció su falta. No procuró ocultarla. Así que David fue recto para con Dios. Procuró actuar de manera transparente y sin hipocresía delante de Dios. Y número 4, nos dice que se guardó de su maldad, versículo 23. Y me he guardado de mi maldad, dice. En cuarto lugar, David se guarda de su maldad. Esto significa que David era consciente que era un pecador, que en él había maldad, que su corazón era engañoso. En consecuencia, en su responsabilidad como hijo de Dios, estaba alerta contra las inclinaciones malvadas de su propio corazón, procurando no pecar contra Dios. En otras palabras,
Él tenía cuidado de sí mismo, porque él sabía que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y así se guardaba de la maldad. Y hermanos, entonces, así como David mantuvo estas 4 virtudes en su vida, así también usted y yo debemos manifestar en nuestra vida estas 4 virtudes. Mantener presentes siempre los juicios de Dios, no apartarnos de sus estatutos, ser rectos para con Dios, no ser hipócritas, sino transparentes, y guardarnos de nuestra maldad, ser conscientes de que nuestro corazón es engañoso y estar alertas para no pecar contra Dios, ocuparnos de estas cosas, porque haciendo esto no caeremos y no pecaremos y no ofenderemos con frecuencia al Señor. Verso 24 dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Cuando David manifiesta en este verso 24 que Dios lo ha recompensado conforme a su justicia y a la limpieza de sus manos, no está refiriéndose a sus buenas obras para ganar como recompensa la salvación. Él no está haciendo referencia a eso, a sus buenas obras para ganar como recompensa su salvación. Porque nadie, amados hermanos, puede ganar su salvación por buenas obras, como nosotros lo sabemos, sino que se refiere a su proceder como hijo de Dios. Se está refiriendo a las bendiciones que naturalmente vienen de Dios como recompensa de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. Cuando Él dice, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad, Él está diciendo que fue recompensado conforme a su justicia, conforme a la limpieza de sus manos, porque Él se ocupó de su salvación con temor y temblor. No está haciendo referencia a obras para ganarse la salvación. Él está haciendo referencias al obrar natural de un hijo de Dios que se ocupa de su salvación con temor y temblor, y en consecuencia naturalmente vienen las recompensas de Dios. Es por eso que en Filipenses 2, 12 al 15, el apóstol Pablo escribió, Filipenses 2, 12 al 15, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que cuando nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, vamos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios que alumbramos en medio de una generación perversa como luminares en el mundo. Así que es deber de todos como hijos de Dios ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y de eso es que está hablando David en este texto, que al ocuparse él de su salvación con temor y temblor, procurando tener sus manos limpias por su justicia, por su proceder, entonces fue recompensado por Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer también como hijos del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9,
también Pablo escribió lo siguiente. Gálatas 6, 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que es deber de todo creyente ocuparse en buenas obras, en buen actuar, en buen proceder, porque de ese ocuparse para las cosas del Espíritu segará recompensas espirituales, segará bendiciones del Señor. No olvidemos eso, queridos hermanos. En Mateo 10, 42, Cristo dijo lo siguiente también. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que el ocuparnos en buenas obras, el ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, siempre traerá naturalmente bendiciones celestiales a nuestra vida. Que Dios nos dé su gracia para que cada día usted y yo nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, como lo hizo David, porque él fue recto para con Dios y guardó su corazón de la maldad. Por eso Dios lo recompensó conforme a su justicia, conforme a su proceder, y hasta el día de hoy se habla de David a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores. Continuamos ahora con los versículos 25 al 27 de nuestro Salmo 18. ¿Qué dicen los versículos 25 al 27? Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Amén y amén. Vemos en estos tres versos afirmaciones de la justicia retributiva de Dios en favor o en contra del hombre. La justicia retributiva es aquella que da a cada uno de acuerdo a lo que merece recibir, sea de forma positiva o de forma negativa. Y aquí vemos entonces en estos tres versos afirmaciones de la justicia retributiva de Dios a favor o en contra del hombre. David entendió este principio de la justicia retributiva con los hombres y entendió que Dios a menudo trata a hombres o al hombre de la misma manera que el hombre trata a los demás. Este fue un principio que el mismo Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Recuerden que Cristo dijo en Mateo 7, del 1 al 2, hablando de la justicia retributiva. Mateo 7, del 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Amén. Amados hermanos, vemos aquí que Cristo habló claramente de la justicia retributiva. Con la medida que uno mida, así también lo medirán a uno. Así que estos versos nos enseñan que el trato de Dios para con el hombre siempre es justo. Él pagará a cada uno conforme a sus hechos. La actitud de Dios hacia los hombres es creada por la actitud de los hombres hacia Él. Este principio funciona tanto de manera positiva como de manera negativa en nuestras vidas. Los que muestran gran misericordia reciben gran misericordia, pero los que no son misericordiosos
serán tratados sin misericordia. Note nuevamente los versículos 25, 26 y 27. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Amén. Entonces, vemos aquí la justicia retributiva en este pasaje. Los que muestran gran misericordia reciben gran misericordia, pero los que no son misericordiosos serán tratados sin misericordia. Los que se muestren limpios para con Dios, Dios los tratará de manera agradable, pero los que son impíos serán tratados conforme a su injusticia. En Mateo 5, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí vemos la justicia retributiva. Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que hace misericordia alcanzará misericordia. Es justicia retributiva. En Proverbios 11, verso 19 dice, Proverbios 11, 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ahí vemos la justicia retributiva. Así como el que obra justamente, eso lo conduce a la vida, así también de manera contraria, el que sigue al mal lo hace para su muerte. El que sigue la justicia es para vida, el que sigue el mal termina en muerte. Justicia retributiva. En Romanos 2, 5 al 10, Pablo escribió lo siguiente acerca de la justicia retributiva. Romanos 2, 5 al 10. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero por el contrario, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vemos en este pasaje de manera clara y expedita la justicia retributiva de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero por el contrario, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que hermanos, ¿qué lección podemos aprender esta noche de este pasaje que acabamos de meditar? Hermanos, debemos actuar justa y rectamente con nuestro prójimo, porque de la misma manera que tratemos a nuestro prójimo, muy seguramente también a nosotros nos tratarán. Si tratamos mal a nuestros padres, pues obviamente que nuestros hijos nos van a tratar también mal a nosotros algún día. Si no somos misericordiosos para con los enfermos y para con los ancianos, también nosotros, cuando seamos ancianos, no serán misericordiosos nuestros hijos y nuestro prójimo para con nosotros. Así que esto es importantísimo entenderlo. Debemos actuar de manera recta y justa. Sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna.
Así que no nos cansemos de hacer el bien. Mientras tengamos la oportunidad y podamos hacerlo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestro prójimo, seamos misericordiosos, tengamos compasión, extendamos la mano al necesitado, no murmuremos porque también de nosotros murmurarán, ayudemos, estemos dispuestos siempre a dar, porque de lo que hagamos o de lo que sembremos, de eso mismo vamos a cosechar. Pasamos ahora al versículo 27 y dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Este verso nos muestra la misericordia de Dios hacia los humildes y afligidos y el castigo o la recompensa para los orgullosos. Los humildes serán recompensados, pero los orgullosos y altivos serán humillados. Es lo que nos muestra este texto. Note nuevamente, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. En Lucas capítulo 14, verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos entonces también algo de la justicia retributiva. Dios castiga al orgulloso, humilla al altivo, pero exalta al que se humilla. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 2, escribió lo siguiente. Isaías 66, verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El profeta dice aquí que Dios dijo que su mano hizo todas las cosas que existen, que por su voluntad estas cosas fueron, pero agrega que Él mirará a aquel que es pobre en espíritu y humilde y tiembla a su palabra. Mirará a aquel pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Así que, hermanos, temblemos ante la palabra de Dios. Humillémonos como se humilló David cuando pecó. Pidamos perdón al Señor, que Él nos perdonará y nos limpiará. Seamos humildes y no orgullosos, porque Él a los orgullosos mira de lejos, pero mira al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Esta noche la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Con qué actitud la estás escuchando, amado hermano? ¿Cuál es su actitud al escuchar este mensaje? ¿Estás siendo reverente? ¿Estás poniendo oídos abiertos a lo que está diciendo el Señor? ¿O estás distraído y simplemente te conectas como por que sepan que se conectó? No, mi amado hermano, esto no es para mí, es para usted. Dios quiere que tú seas una persona receptiva, que tenga hambre y sed de justicia, para que seas humilde, sabio y entendido en las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios quiere de ti un corazón humilde, pero eso solamente se logra cuando somos humildes y temblamos a la palabra de Dios, reconociendo que ella es nuestra autoridad y nuestra norma de fe y conducta en este mundo. Pasemos ahora al Salmo 18, 28 al 30. Salmo 18, 28 al 30. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová.
escudo es a todos los que esperan. Amén. Qué precioso pasaje este que acabamos de leer. En esta última porción de nuestro pasaje del estudio el día de hoy, David hace 7 maravillosas declaraciones acerca de Dios que nos hablan de la fe y la confianza que David tiene acerca de Dios. Dice que Dios encenderá su lámpara, que Dios alumbrará sus tinieblas. Esto indica que David reconoce que si Dios no lo alumbra, él estará en tinieblas para gobernar su propia vida y la nación como rey. Cuando no tenemos a Dios de nuestro lado, estamos en tinieblas, queridos hermanos. Necesitamos con urgencia la luz de su verdad cada día para guiar nuestros pasos en este mundo. Por eso el Salmo 119, 105 dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios 20, 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y en Isaías 42, 16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, dice el Señor. Así que Dios encenderá su lámpara, Dios es lámpara, Dios alumbra nuestras tinieblas, porque Él es la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. David dice en el verso 29 que con Dios destruirá ejércitos y asaltará muros. Otras dos cosas que es Dios para David. Destruirá ejércitos y asaltará muros con Dios. Esto quiere decir que David sabía que las victorias como rey de Israel sobre sus enemigos solo las podría ganar si Jehová Dios estaba con él. Él reconoce que todas las victorias sobre sus enemigos realmente son las victorias de Dios. Fue Dios el que le dio la victoria sobre Goliat y fue Dios el que le dio la victoria contra todas las batallas que él tuvo contra los filisteos. Fue Dios el que le dio la batalla para no caer en tentación y matar a Saúl cuando él no era rey. Así que, queridos hermanos, recordemos que nuestra confianza, seguridad y victoria solo están en Dios. De lo contrario, seremos derrotados y no podremos avanzar en la vida cristiana. Necesitamos confiar en Dios para ganar las batallas que tenemos que enfrentar. El Salmo 44, versículos 6 al 7 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. David dice que no confiaría en su arco ni en su espada para que lo salvara, pues Dios era el que les había guardado y salvado de sus enemigos. Y termina el versículo 30 diciendo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Otra cosa más que era Dios, y acrisolada la palabra de Jehová, y es escudo a todos los que en él esperan. 3 cosas más que se completan las 7 que les mencioné de que era Dios para David. Perfecto en su camino, acrisolada su palabra y escudo a los que en él esperan. Hoy concluimos nuestro estudio con el análisis de este verso 30. David reconoce 3 cosas muy importantes acerca de Dios, que también deben ser reconocidas de todo corazón
por todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. En primer lugar, David reconoce y afirma que el camino de Dios es perfecto. Esto indica que en él no hay pecado ni tropiezo, que todo lo que él hace en el trato con los hombres es perfecto y justo. Quiere decir que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Aunque a veces podamos dudar y cuestionar sus planes, podemos tener la confianza de que su camino siempre es el mejor para nosotros, incluso si no lo entendemos en ese momento de dificultad. Queridos hermanos, recordemos esta verdad cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Si buscamos a Dios en esos momentos y confiamos y creemos que sus caminos y voluntad son perfectos, esto nos dará la sabiduría y la fuerza para seguir adelante en medio de las pruebas y las dificultades. En segundo lugar, David afirma que la palabra de Jehová es acrisolada. Esto quiere decir que es una palabra probada en el fuego. En consecuencia es pura, a toda prueba, que cumple lo que ella dice, que es infalible, que no miente, porque es la palabra de verdad. Es la norma de fe y conducta que Dios nos ha dado para guiarnos en esta vida. Es la palabra que condenará tanto al justo como al impío. Si nos aferramos a su palabra, encontraremos la dirección y la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones y enfrentar los desafíos de la vida, queridos hermanos. La palabra de Dios también nos revela su carácter, su amor y su misericordia. A medida que estudiamos las Sagradas Escrituras, aprendemos más sobre quién es Dios y cómo Él nos quiere llevar a un lugar de intimidad más profundo con Él. Cómo Él nos quiere hacer despegar de las cosas terrenales y pasajeras para que confiemos plenamente en Él. Por eso, en el Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Este texto ya lo habíamos estudiado cuando pasamos por el Salmo 12. Salmo 12, verso 6, escuchen nuevamente. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La palabra de Dios es pura y nosotros podemos confiar plenamente en esa palabra. El Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Y en tercer lugar, David dice que Dios es su escudo a los que en Él esperan. Esto quiere decir que Él es nuestro protector, el que nos guarda de todo mal y de los dardos de fuego que nos arroja el maligno. Esta es una imagen poderosa que representa la protección y el cuidado de Dios hacia aquellos que ponen su fe y confianza en Él. En la antigüedad el escudo era el elemento básico del equipamiento de guerra de los soldados. Era una protección vital para los soldados en la batalla. Del mismo modo, Dios es nuestra protección, es nuestra fortaleza en los momentos de prueba y de los ataques del maligno. Así que confiemos plenamente en Él y digamos con el salmista en el Salmo 84, 11 y 12, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Queridos hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones con su santa y bendita palabra en esta noche. Deseo de corazón que las palabras que se predican impacten su vida, su conciencia, y cada día nos asemejemos más a Cristo y confiemos más en aquel que envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Confiemos más en su palabra, la cual es purísima, purificada en horno de tierra 7 veces. Es una palabra de verdad.
Él no miente. Confiemos en Él y que Dios sea su apoyo y su fortaleza cada día, tanto en los momentos de adversidad como en los momentos de paz. Que no nos olvidemos de nuestro Dios. Oremos. Mi buen Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido que impactes la conciencia y el corazón de mis hermanos, de todos los que escuchan este mensaje, para que día a día confiemos más en ti, nos apartemos del pecado y vivamos plenamente seguros y confiados en tus manos, haciendo lo que es recto y justo delante de tus ojos, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, para que alumbremos como antorchas en un mundo que está en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser la sal y la luz del mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, una feliz noche para todos. Gracias por conectarse. Compartan este video con alguien para que Dios impacte su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.